Bueno, buenos días. Hoy los estamos acompañando en la sesión número 9 de El agua al derecho. Este espacio creado gracias al Plan Departamental de Aguas y a la gestión del gerente James Gallego y del señor gobernador Luis Pérez Gutiérrez. En la sesión de hoy, entonces, vamos a responder unas preguntas que teníamos pendientes de la sesión anterior. Buenos días, doctor Carlos Atortúa. Sí, buenos días. Por acá, hoy un poco retrasados debido a toda la actividad que se adelanta aquí en las instalaciones de la Gobernación de Antioquia, que en buena hora está celebrando. El Día de la Afrocolombianidad. Ya ustedes lo entendieron, no soy capaz de decir esa palabra, pero aquí están y en buen momento para la actividad académica que nos va a acompañar al menos una horita, que creo que es suficiente para resolver algunas de las preguntas que aún hoy tenemos pendientes. Bueno, entonces, para hacer como un poco más ágil la charla de hoy, vamos a darle inicio entonces a la primera pregunta. Dice así, es una pregunta presentada por Empresas Públicas de Betulia y dice, en nuestra oficina el día de hoy fue radicada una solicitud de prescripción por concepto de servicios públicos, entendiendo que la factura de servicios públicos ejerce mérito ejecutivo y su prescripción es de 5 años. Por lo tanto, en el caso de una factura que para el periodo de febrero del 2019 tiene 70 facturas vencidas o cuentas vencidas, las cuales corresponden a cargos fijos de acueducto de alcantarillado, consumo y vertimiento, así como cuotas de financiación de la cometida, en nuestro programa de facturación se registra deuda desde el 2013. En la actualidad no se le facturan cargos fijos, pues el servicio fue suspendido desde el 2013 y se procedió al corte desde el 2014. La pregunta es la siguiente: ¿la prescripción se aplicaría para las cuentas superiores a los 5 años? Es decir, las cuentas que superen los 5 años, incluyendo recargos, son los que se eliminarían. Agradezco nos amplíen el tema de la prescripción. Doctor, tiene la palabra. Bueno, pero la pregunta tiene como varios componentes, porque el primero que hay que tener muy en cuenta es como el periodo hábil del cobro de las facturas. Hecha la factura, pues la factura presta mérito ejecutivo y ahí hay un punto importante y que hay que inicialmente tener en cuenta, y es que a la empresa solo se puede facturar por los periodos de pago a que se haga referencia en el contrato. Es decir, a una empresa no se le puede adeudar indefinidamente números de meses o números de periodos de servicio. Un primer punto que, si bien esa no es la pregunta y tengo claro que no es, si es necesario que como otras personas lo están viendo y uno normalmente escucha que a un usuario se le hace una facturación por 3, 4, 5 o 6 o 7 meses o periodos de servicio, la realidad no es así. La realidad es que después de 3 periodos de pago, según la ley, procede la suspensión del servicio y que si la empresa no hace la facturación, lo que pierde es la posibilidad de cobrar. Es un primer punto importante y hay que reiterarlo mucho. ¿Por qué? Porque es que la empresa, si bien debe garantizar el debido proceso antes de suspender o cortar, si bien puede pasar eso, la empresa sí tiene el deber de suspender inicialmente si pasan 3 periodos de pago y el usuario no ha pagado y, ya lo repito, garantizando el debido proceso, y tiene la obligación de corte de acuerdo con el contrato y de acuerdo con la ley si pasan 5 meses y no se ha pagado. Bueno, ahora, ya superado ese tema, suponemos que ya la factura se consolidó y se está haciendo el cobro, no fue reclamada la facturación. Si la facturación es reclamada, pues viene todo el proceso de PQR y viene el proceso de trámite ante la superintendencia con recurso de reposición y de apelación, pero en el caso tal como lo están planteando, no parece que esa fuera la situación y yo como empresa procedería al cobro ejecutivo. Yo diría que si bien la prescripción opera, yo esperaría que me la alegaran. Es un primer punto. Un primer punto, claro que en la pregunta se advierte que llegó una solicitud. Yo entendería que si llegó una solicitud de prescripción es porque estoy dentro del proceso de cobro de ejecutivo. Entiendo que eso es lo que pasó. Y si me plantean la excepción, pues habría que tramitarla dentro del proceso de cobro ejecutivo y si supera los 5 años, aunque
aunque se trata de una obligación civil, que pues obviamente la tendremos que manejar desde el punto de vista del Código General del Proceso, sí entiendo que, y no propiamente de servicios públicos, sino que la pregunta hace referencia más bien a un asunto del derecho procesal civil, sí creo que la prescripción sería de 5 años, sí, dentro del proceso ejecutivo. Yo estoy haciendo un cobro y ya la factura tiene 5 años, prosperaría la prescripción. Sin embargo, yo lo que no veo claro es por qué una empresa de servicios públicos deja que lleguen 5 años sin haber hecho el cobro. ¿Por qué? Primera gran pregunta que me lo resalta, 70 cuentas. Pues la duda es, ¿y por qué no se ha hecho el cobro a los solidarios? ¿Por qué no se le ha cobrado al dueño del inmueble o por qué no se le ha hecho el cobro a los suscriptores? Primera gran duda. Y la segunda gran duda es por qué se demora 5 años para iniciarle el cobro ejecutivo. Creo que de los puntos que más hemos resaltado, y esa pregunta es nueva hoy, pero hace referencia a temas que ya hemos tratado en sesiones anteriores. Creo que de los temas donde más hay que hacer como una actividad de capacitación y un ejercicio es una cosa que llamemos integralmente gestión de cobro. ¿Por qué? Porque es que la ley 142 jamás quería que esto llegara a este punto. Y por eso la ley 142 establece unos procedimientos muy exigentes para el usuario cuando consume para que pague. De hecho, primero que todo, si el usuario no pagó, procede la suspensión. Y ese es un suficiente motivación para que el usuario pague. La mayor arma que tiene una empresa para garantizar que el usuario paga es proceder a la suspensión del servicio. Ahora, dos, supongamos que no puede suspender por alguna razón o que pues la suspensión no fue suficiente. Aún suspendido, el usuario no pagó. Creo que ahí debe proceder el cobro principalmente a los solidarios. Creo que ese es un instrumento importante. Difícilmente en el mundo del derecho una factura presta mérito ejecutivo sin siquiera la aceptación del deudor. La factura en sí misma presta mérito ejecutivo en Colombia y ese es un privilegio que se dio en el sector de los servicios públicos para que esto no pasara. Pero, ¿cómo presionamos al usuario para que el usuario pague? Primero, se suspende el servicio. Segundo, la factura presta mérito ejecutivo aún sin la aceptación del deudor. Tercero, que más bien sería segundo, cobros solidarios. Se le viene a cobrar al dueño del inmueble, al suscriptor o a quien haya tenido la tenencia del inmueble. Creo que hay que recurrir rápidamente a eso. Ahora, la pregunta pues tiene que ver con que por alguna razón pasó el tiempo. Evidentemente en Colombia hay dos cosas, en Colombia no hay ni deudas eternas ni hay cárcel por deudas, entonces hay una cosa y es que las obligaciones prescriben y ya hace varios años pues la regla general de prescripción en Colombia es de 5 años, entonces pasados los 5 años pues evidentemente ya no se podrá cobrar, pero yo sí me lo tendrían que alegar dentro del proceso. Yo iniciaría, que es como la aseveración que hago es, esa petición se debe plantear dentro del proceso del cobro coactivo. Entonces me están haciendo el cobro ejecutivo, hablo de coactivo porque me imagino que esto sea una empresa municipal que tiene jurisdicción coactiva, pero supongamos que no, vamos a suponer que no la tiene o que optó por no hacer el cobro coactivo, porque lo puede hacer. Tengo una duda que puede surgir, pues como en este tema es el tema de competencias. Podría confundirse el cobro a través de una jurisdicción coactiva o el cobro a través de un proceso ejecutivo, ¿cierto? Entonces, de pronto, aclarar cuál sería el procedimiento ideal en caso de que fuera una empresa municipal y en caso de que fuera una empresa privada, ¿qué procedería? ¿Cobro coactivo y cobro ejecutivo? ¿Y cuál sería, pues, como la entidad competente para conocer de ambos casos? Sí, siempre el cobro podrá hacerse ante la jurisdicción, con independencia de la naturaleza jurídica de la empresa. Siempre podrá hacerse cobro ante la jurisdicción, independientemente de una o de otra cosa. Ahora, cuando se trata de empresas industriales y comerciales del Estado, cuando se trata de entidades estatales, ellas pueden escoger, pero es facultativo. Puede o hacerlo ella
o hacerlo a través de la jurisdicción ordinaria. Ahora, lo ideal para mí, yo trabajé durante mis primeros años de trabajo laborales en la vida, yo trabajé en jurisdicción coactiva en el municipio de Medellín y a mí me parece que es una de las instituciones más poco eficientes que tiene el Estado. Me parece que es una labor muy costosa que tiene que asumir una entidad y que los beneficios de tener ese instrumento son muy pocos. Por lo tanto, yo recomendaría que no, que las empresas más bien siempre, así tengan el privilegio de ley de poderlo hacer a través de cobro por jurisdicción coactiva, siempre se recurra a la jurisdicción ordinaria y las reglas pues que se van a aplicar son las del 130 de la ley 142, que es la que faculta esta escogencia, Artur, la que establece cómo es que se hace el cobro y es ese artículo, si mal no recuerdo, sí, no creo que otro artículo de la ley haga referencia al mismo, miremoslo, entre otras cosas, para que algún día estrenemos la ley que la traemos aquí a las sesiones de trabajo. Miremos la 130. Bueno, artículo 130 de la ley 142. Son partes del contrato las empresas de servicios públicos, el suscriptor y el usuario. El propietario o poseedor del inmueble y el suscriptor y los usuarios del servicio son solidarios en sus obligaciones y derechos en el contrato de servicios públicos. Las deudas derivadas de la prestación de los servicios públicos podrán ser cobradas ejecutivamente ante la jurisdicción ordinaria o bien ejerciendo la jurisdicción coactiva por las empresas industriales y comerciales del Estado prestadoras de servicios. La factura expedida por la empresa debidamente firmada por el representante legal presta mérito ejecutivo de acuerdo con las normas del derecho civil y comercial. Lo prescrito en este inciso se aplica a las facturas del servicio de energía eléctrica con destino al alumbrado público. El no pago del servicio mencionado acarrea a los responsables la aplicación del artículo que trata sobre los deberes de los usuarios del sector oficial. Sí, creo que el artículo 130 de la ley 142 trabaja el tema desde la perspectiva jurídica con suficiente claridad. Es claro que el único que podría ejercer jurisdicción coactiva son las empresas industriales y comerciales del Estado, que en los demás casos es la jurisdicción ordinaria, pero yo he sido asesor de empresas industriales y comerciales del Estado y yo siempre les he recomendado, un caso en Cali que recuerde, y durante una época que he sido asesor de empresas públicas de Medellín, siempre he recomendado que no se utilice el camino de la jurisdicción coactiva, porque entre otras cosas, decretar un embargo es un tema, hacer un remate es un tema, tener auxiliares de la justicia adquiriendo los bienes, manejando los bienes cuando los mismos han sido objeto de medidas cautelares dentro del proceso. O sea, es todo un complique. Todo es un complique y puede generar después responsabilidades de tipo administrativo, disciplinario, penal, por un mal manejo de esos bienes. Conclusión de esta pregunta para dejarla a un lado. Primero, aprovecho. En el parágrafo, en el artículo 30, habla de para la suspensión no excederá 2 periodos de facturación. Sí, sí. ¿Son 2 o son 3? Leámoslo el artículo. El parágrafo del artículo 130, como para dar claridad frente a las suspensiones, si el usuario o suscriptor incumple su obligación de pagar oportunamente los servicios facturados dentro del término previsto en el contrato, el cual no excederá de 2 periodos consecutivos de facturación, la empresa de servicios estará obligada en la obligación de suspender el servicio. Si la empresa incumple la obligación de la suspensión, se romperá la solidaridad prevista en la norma. Sí. Está leído, así es. El tema de los 3 meses hace referencias a otro y es el relativo a la solidaridad del dueño, que cuando se hizo la ley 689 no casó perfectamente. Entonces quedó que la suspensión es con 2 periodos de pago o con, y aclaro entonces, y muchas gracias, que los 3, como lo dije originalmente, son 2 periodos de pago, y ni siquiera 2, sino que son los que están pactados en el contrato. Si en una empresa dice que el pago es mensual y que si no se paga, procede la suspensión del servicio, con un solo mes se puede hacer y ahí sería el deber de suspender. La empresa no puede arbitrariamente cambiar el contrato y serían entonces, sí, claro, y gracias a Letia, 1, serían 2 o 3, la confusión mía nace es porque por la solidaridad que se rompe a los 3 meses y que es la obligación del dueño responder.
Perfecto. Con base entonces en lo tratado, creo que la pregunta 23 también le damos respuesta con el tema de la suspensión y miramos a ver si de pronto hay algo que le podamos profundizar frente a la observación más directa que este televidente hace. Mi pregunta es qué se hace después de tener usuarios con más de 5 cuentas vencidas y aún tienen el servicio y se sigue facturando. Cuando se deja de facturar, ¿qué se hace con la deuda? ¿Se queda registrada para cuando soliciten de nuevo el servicio? Y la duda es porque en esta administración recibimos una cartera muy alta con usuarios de hasta 20 cuentas vencidas y ha sido muy difícil cobrar. Sí, sí, a ver, la pregunta hace referencia al tema anterior y creo que la pregunta misma pues sugiere pues un montón de aclaraciones. ¿Por qué? Pues porque primero, y ya lo he dicho en varias de las sesiones de trabajo anteriores, es básico que ustedes lean el contrato de condiciones uniformes, que probablemente es una copia del contrato que hace público la CRA, y que ustedes hagan una revisión permanente de la ley 142. Por esto, porque la sola pregunta que plantea que hay unas deudas de 5 periodos de facturación implican que no se está cumpliendo con el contrato. Ese es el primer punto. El primer punto que hay que decir es, nunca en una empresa de servicios públicos debieran de deberse 5 meses de facturación. ¿Y por qué no? Porque tal como me lo has advertido, a los 2 meses ya procede de no pago la suspensión del servicio, y porque hasta 3 meses hay solidaridad del dueño, y porque las empresas pierden la posibilidad de cobro si siguen suministrando el servicio. Es un tema muy complejo. Tal vez en la sentencia C050 del 2006 aclaró un punto, y el punto que aclaró es este. Antes se decía lo siguiente, que con fundamento en el 150 de la ley 142, en las facturas solo se podían cobrar hasta 2 periodos de pago, hasta 2. Solo se podían cobrar, pero que si al usuario se le seguía prestando el servicio por una u otra razón, esos cobros no se podían incluir en la factura, pero no había extinguido la obligación. Por lo tanto, sí se podía presentar una cuenta, que se decía una cuenta anexa, donde cobraba los otros periodos de pago. ¿Por qué? Lo que se sostenía era esto, que la ley no decía que se había extinguido la obligación y que no se pudiera cobrar más de 2, 3 periodos de pago. Decía, no, eso no es lo que dice la ley. La ley lo que dice es que en la factura solo puedo incluir 2 periodos de pago y que no puedo incluir más porque sigue la suspensión, y que esos son los que prestan mérito ejecutivo y que son los que puedo cobrar ejecutivamente, pero no operado ni la extinción de la obligación, y subsiste como obligación natural la obligación de pago, y si se pagó bien. Esa era la tesis que se manejó hasta el año 2006. En el año 2006 el tema fue a la Corte, y la Corte Constitucional, en esa sentencia a la que hemos hecho referencia, viene y aclara y dice, no, el tema no es así. El tema es que cuando la ley dijo que en la factura solo se podían incluir esos 2 periodos y son los que prestan mérito ejecutivo, lo que digo es que el resto no se puede cobrar, y que operó la extinción de la obligación, y que la empresa no tiene un instrumento para el cobro. Entonces ahí ya sí nos coloca en una situación muy crítica frente a esta empresa. Más aún, algunos opinan que hay abuso de la posición dominante de la empresa, cuando la empresa, que está obligada a saber esto que estamos hablando, hace los cobros. Algunos opinan que la pregunta que nos plantean implica que las personas que están trabajando allá, y muy importante que no nos hayan dicho de dónde para que no se sientan mal, pero lo que está implicando es que esas personas no leyeron el contrato de condiciones uniformes ni han leído la ley. Y también implica una cosa, que muy probablemente los usuarios los pueden denunciar ante la superintendencia. ¿Por qué? Porque la empresa está en el deber de conocer la ley y está en el deber de saber que una factura no puede incluir más de esos 2 periodos de pago de los que hemos venido hablando. Y entonces, ¿qué pasa si la empresa le incluye meses? Uno, que no tenía la facultad de meterlo en la factura, no podía incluirlos en la factura. Y 2, que está obligando al usuario a pagar lo que él no tiene el deber legal de pagar. Y entonces, si el usuario a pesar de que pueda haber reconocido la deuda, esa es una pregunta que se ha hecho, bueno, ¿qué pasa si el usuario reconoce que él sí hizo sus consumos y quiere pagarlos?
La opinión dominante a partir de la doctrina de la Corte es de que no hay obligación de pago, no hay obligación de pago y que no tendría por qué pagar. Y que incluso existe acción de repetición en el caso de que pague. El caso de que pague y pague mal, tendría derecho a repetir, a que le devuelvan porque él hizo buen pago de lo no debido, porque la obligación se quedó sin título. No hay obligación. Extinguió, esa es la discusión. La discusión es, ¿se extinguió o no se extinguió la obligación? Y la respuesta es, no nació la obligación, no nació la obligación. Después de 2 periodos de pago, simplemente la empresa no tiene facultad de cobro. Pero entonces, ¿qué pasaría en el evento? Y ese es donde se podría poner la situación preocupante para quien esté ahí en esa situación. Es en el evento de que siga haciendo la facturación. Y el usuario más bien decida recurrir a la policía administrativa, a la superintendencia, diciéndole que esa empresa está usando la posición dominante y la prueba objetiva. Me está presentando una factura con más de 2 periodos de pago y ella tiene el deber legal de no puedo hacerlo así porque lo máximo que puede incluir o me está cobrando ejecutivamente más de 2 periodos de pago. Ahora, es probable que tengan meses de demora en el pago y es posible que en una factura sí venga cada vez mayor, pero es por el incremento de intereses. Es básicamente por el incremento de intereses o hasta los 5 meses es posible que se presente esa situación. Es posible que se presente la siguiente situación. Yo entro en causal de suspensión, no corte, solo suspensión. Y por lo tanto tengo el deber de pagar el cargo fijo, porque es que el cargo fijo no refleja consumos. Entonces yo sí podría hasta los 5 meses. ¿Y por qué hasta los 5 meses? Porque a los 5 meses ya opera es la causal de corte. Se podría presentar que yo por los 2 primeros meses me estén cobrando cargo fijo más consumos, 2 primeros meses. Por los otros 3 siguientes me estén cobrando cargos fijos, ya no consumos porque el servicio me fue suspendido. Después de 5 meses sí, ya solamente me pueden repetir el valor de la facturación más actualizado el valor de los intereses por el no pago, pero no me podrían cobrar más de consumos de los 2 meses o más de cargo fijo de 5 meses. Bueno, muy clara entonces esa apreciación, pero como haciendo como una conclusión del tema, básicamente podría existir una responsabilidad presunta del funcionario que no suspenda el servicio dentro de los 2 pagos no realizados y que no se haya hecho el corte y se siga antes facturando. Pues, si yo fuera, estamos hablando normalmente de entidades estatales. Si yo fuera contralor, yo creo que yo sí generaría unas dificultades ahí. Y sobre todo porque no se haga ninguna gestión de cobro. Es que nos devolvemos para la pregunta anterior, nos devolvemos. A ver, el tema, dijéramos, no es legal solamente. El tema es administrativo. Y el tema es la importancia que tiene que las empresas de servicios públicos busquen la suficiencia, busquen la eficiencia económica, busquen la posibilidad de subsistir. Y las empresas de servicios públicos básicamente se alimentan de las tarifas. La tarifa es el elemento básico de comisión. Y la ley viene y le dice a la empresa, no te preocupes, que la tarifa siempre la podrás cobrar. ¿Y por qué siempre la puedes cobrar? Porque le vas a cobrar al usuario y si él no paga al dueño del inmueble o al suscriptor o al poseedor. La empresa no debiera renunciar a esa facultad. Y si la empresa renuncia a esa facultad, es una decisión que ha tomado la administración y le está generando un detrimento al patrimonio público de esa entidad y fuera de eso le está generando un problema de gestión muy grande. Yo creo que más importante que aplicar la ley y más importante que estudiar este tema desde el punto de vista legal, lo que toca es estudiar el tema de gestión de cobro. Y en gestión de cobro las empresas deben de tener clarísimo que deben de saber en cada inmueble quién es el usuario, también deben de saber quién es el suscriptor del suscriptor. A ver, hay que arrancar y algún día lo tenemos que hacer. Las empresas tienen que organizarse. Y lo primero es, toda empresa debe tener un catastro de sus suscriptores y debidamente organizados. Hay empresas del país que no saben quiénes son, sino que simplemente el servicio se presta y le presta el inmueble y es decidido a la prestación casi que en forma unilateral. No, cada empresa debe saber en cada inmueble quién es el dueño del inmueble y quién es el usuario y quién es el suscriptor. Y son 3 personas distintas. Pueden coincidir en un caso dado con la misma persona,
pero en principio son tres distintos. El suscriptor, ¿quién es el suscriptor? El que pidió el servicio para el inmueble. Ese es el suscriptor. Y ese es diferente del dueño. Ese es diferente al dueño, y ese es diferente al poseedor, y ese es diferente al usuario. Entonces la empresa debe tener una lista de tres, debe saber quién es el suscriptor, o sea, quién es el que celebró el contrato conmigo, quién fue el que pidió la matrícula, porque él responde solidariamente. ¿Quién es el dueño? Debe saberlo. ¿Por qué? Porque el dueño responde solidariamente. ¿Y quién es el usuario? El primer llamado a pagar, aun cuando legalmente no es el primer obligado, porque ellos responden solidariamente, no es el primer obligado. Administrativamente, uno debe tender a cobrarle primero al suscriptor. Ahora, si el suscriptor no paga, las empresas deben de tener todo un departamento de cobranzas. Y ese departamento de cobranzas, al mes, al día siguiente, más aún, deben de aprender muchísimo de los celulares, que de una vez le están pasando una grabación a las personas diciéndole tal día se le vence su fecha de pago, que está recibiendo un mensaje diciéndole tal día lo recuerda. Y en el caso de no pago, yo sugeriría que las empresas, antes de ir a cobrarle al usuario, le cobren al dueño. Le cobren al dueño. Es decir, si un usuario no pagó y si yo tengo un catastro también de dueños, yo llamo al dueño. ¿Por qué? Porque es que la conciencia del dueño de que en un inmueble que es de su propiedad y lo tiene arrendado, por ejemplo, que el arrendatario no ha pagado, el usuario adquiere el dueño adquiere una capacidad de presión muy grande sobre el usuario. Es decir, para que un usuario llamado por un dueño no pague, es porque efectivamente no tiene la posibilidad de pagar. Porque no tiene. ¿Por qué? Porque eso afecta mucho a la relación contractual. Además, la estabilidad en el inmueble. ¿Por qué? Porque ya el dueño empieza a amenazar al que está viviendo en el inmueble, aún con la terminación del contrato de arrendamiento. Y porque esa puede ser causal de terminación del contrato de arrendamiento. La empresa debe inmediatamente, y lo dijimos la vez pasada y hay que repetirlo, y la empresa no debe dejar que el tema le coja ventaja. Por esto, porque es que todos los seres humanos tenemos problemas mientras ellos son susceptibles de ser resueltos. Cuando yo debo un mes, para mí eso es un problema y lo tengo que resolver. Cuando yo debo 2 meses, tengo un problema mayor. Pero cuando yo debo 30 meses, eso ya no es problema, porque simplemente yo ya no soy capaz de resolverlo. Los problemas de los seres humanos se terminan o porque uno los solucionan o porque ellos definitivamente le pudieron a uno. Entonces, cuando una persona pasan 5 o 4 meses y no ha pagado, cambia el problema. Ya el problema no es del usuario, el problema es de la empresa, que está a perder la plata y lo más importante, va a perder el usuario. Entonces, dentro de todo lo que estamos hablando de gestión de cobro, la empresa tiene que tener adoptado un plan de pagos, un plan de cobros, unos acuerdos rápidamente. Eso no es solamente una labor social de la empresa, no, es una estrategia económica de la empresa. ¿Por qué? Porque es que si el usuario pasan varios meses y no pagan, el problema ya no es que se va a perder la plata. El problema es que se va a perder es el usuario y ya ni se va a recuperar la plata vieja, ni la plata nueva, ni la del futuro, ni ninguna plata. Entonces hay que tener toda una estrategia de cobro que diga, un usuario al otro día vencer el ciclo de pago y no pagó, hay que establecer los mecanismos administrativos y económicos más eficientes para regularizarlo, para llamarlo y decirle, venga señor, que usted tiene que pagar o si no le va a cobrar al dueño, pero además venga que yo le voy a ofrecer un acuerdo de pago, pero de todos modos mantener un control con el usuario. Me parece clave en la pregunta que estamos tratando de resolver. Bueno, entonces, superado el tema de la suspensión de los servicios o de la facturación, damos paso a otra de las preguntas en la cual nos están solicitando. En el casco urbano del municipio de Yarumal, existe una junta de acción comunal que presta el servicio público de acueducto en el barrio del municipio a 200 usuarios. Esta junta de acción comunal no está debidamente registrada como empresa prestadora, ni tampoco tiene concesión de aguas ante la autoridad ambiental, sino que se beneficia de una estructura de captación que pertenece a la empresa prestadora que sí está debidamente registrada y de una fuente cuya concesión legal la tiene la misma empresa prestadora. A principios del año 2019, la empresa de servicios públicos inició la ejecución de un contrato de obra que buscaba extender redes de acueducto en el sector donde presta la Junta de Acción Comunal para ofrecer sus servicios, pero la comunidad se opuso rotundamente, llegando al punto de sabotear las obras que se venían ejecutando y amenazando con repetir estas acciones si no se suspendía el proyecto.
La empresa, en vista de las dificultades sociales, decidió suspender el proyecto y la empresa, en vista de las dificultades sociales, decidió suspenderlo. ¿Cómo debería entonces la empresa proceder para poder prestar el servicio en este sector, ya que por no tener esa zona con cobertura de redes no puede cumplir con la cobertura del 100% en el casco urbano? Además que en el sector sí se prestan servicios de alcantarillado y aseo, y parte de los 200 usuarios, al no tener el servicio de acueducto, no pagan servicio de alcantarillado y aseo, y con estos dos servicios la entidad no tiene cómo realizar cortes de dicho servicio que obliguen al pago de estos usuarios. Sí, sí. A ver, en el sector de los servicios públicos existe un conjunto de roles, un conjunto de tareas. Hay tareas que le tocan a las empresas, hay tareas que le tocan a los usuarios, hay tareas que le tocan a los alcaldes, hay tareas que le tocan a la superintendencia de servicios públicos y finalmente hay tareas que le pueden corresponder hasta a las autoridades penales. Yo creo que cada empresa debe jugar el rol que le toca y no involucrarse en asuntos que no le corresponden. Y el primer punto es, si en una sociedad, si en un municipio hay un operador, un prestador que no está formalizado y que no está inscrito o que no viene realizando su actividad conforme a la ley 142, creo que el que primero está llamado a actuar es la superintendencia. Hay que decirle a la superintendencia de servicios públicos que actúe sobre ese prestador que está actuando en forma ilegal, pues no podría prestar los servicios en la condición que lo está haciendo. Pero además creo que la empresa tiene una circunstancia y es que ella es la propietaria y administradora de activos públicos. Yo no me puedo quedar tan tranquilo cuando yo simplemente digo que algún tercero invadió la red, ocupó la red o la está usufructuando. Creo que hay un problema fiscal y penal de por medio. Y creo que la empresa, si bien primero que todo debe hablar con esa comunidad para ponerla al tanto, muchas veces la gente ni siquiera sabe cuáles son las circunstancias en que se está moviendo. Es que resulta que si uno intercepta, modifica, transforma o toma posesión de una red, uno es un contraventor de policía en la ley 18.1, pero lo más grave, uno está cometiendo un delito. Está cometiendo un delito, que es un delito de fraudación de fluidos. Creo que con el fin de evitar problemas sociales y problemas de orden público, habrá que llamar a esa comunidad organizada, a esa Junta de Acción Comunal y ponerla en conciencia de lo que está haciendo. Llamar a su presidente y decirle, señor, lo que pasa es que la red es un activo público, tiene un dueño, ese dueño tiene responsabilidades fiscales y si ustedes no regularizan su actividad, que es pagamen por agua en bloque o pagamen por el suministro del servicio, ustedes van a estar en una dificultad muy grande, pero no conmigo, sino con dos, con la Superintendencia de Servicios Públicos, pero especialmente con la Fiscalía. Y los pondrían, no creo que con el solo hecho de hablar con ellos se arregle el tema, pero sí los pondría en aviso, porque yo, si en un plazo muy razonable, un mes, ellos no han venido a arreglar su situación, creo que procedería a instaurar la acción penal correspondiente. Además, creo que estaría en el deber, en protección del patrimonio público. Yo no podría, como empresa, decirle a un organismo de control, mañana la super que viene y me dice que yo no cumplí con mis planes de expansión del servicio o con mi plan de inversión en la red, viene y me dice que yo qué hice con el CMI como componente de mi tarifa, que no lo hice en inversión. Yo no le podría venir a decir, no, es que hay unos ciudadanos que a través de una acción comunal se apoderaron de unos elementos o de una infraestructura en la red y la están utilizando y ya. No, yo creo que yo tengo que cumplir con la debida diligencia. Es el punto ahí. El punto ahí es la debida diligencia. El punto ahí es qué debe hacer un administrador de una empresa de servicios públicos. Si un tercero, llámese empresa, llámese comunidad organizada, llámese usuario, podría ser cualquier cosa, un gran usuario que se conecta en forma fraudulenta a la red. ¿Qué debe hacer un gran proveedor cuando está ahí? Ahora, una recomendación general, siempre. Las empresas de servicios públicos no son autoridad de policía. Las empresas de servicios públicos no son para ir a armar allá un tropel con los usuarios, ni son para discutir con ellos, ni para tomar decisiones de fuerza. La empresa de servicios públicos no toma decisiones de fuerza, no toma decisiones. Ella no toma, ella no va. Para eso es que existen otros roles.
Entonces la empresa de servicios públicos lo que sí está obligada es a tomar decisiones jurídicas, y esas decisiones jurídicas es: llame a quienes realmente tienen competencias para impedirle a ese operador clandestino que siga afectando el patrimonio público, los derechos de los usuarios, porque al final del partido esa empresa está entorpeciendo el desarrollo total del municipio, o ese prestador está afectando la expansión de la red. Además está generando una cultura muy compleja, y es que seguramente no está prestando el servicio en las condiciones de indicadores, de continuidad, de calidad del servicio, y además está impidiendo que la empresa recupere su inversión. ¿Por qué? Porque la empresa tiene derecho a recuperar de sus usuarios los costos en que haya incurrido para producir el servicio. Y fuera de eso se está poniendo más grave la situación, porque ni siquiera me está permitiendo cobrarle a los usuarios los servicios que están íntimamente asociados al acueducto, como son los de saneamiento básico, muy concretamente el servicio de alcantarillado. En concreto, para quienes hacen esta pregunta, yo diría: primero, aclarar muy bien en la situación en que estamos. Muy bien. Primero que todo, aclaramos muy bien que yo soy el prestador, que el servicio, los servicios de saneamiento básico son obligatorios. Ojo, cuando ese es un punto muy importante, es que en Colombia, uno tener o no tener servicios públicos es una decisión personal. No son obligatorios, salvo los servicios de saneamiento básico. ¿Y cuáles son los servicios de saneamiento básico? Alcantarillado y aseo. Cuando una entidad, cuando una empresa, cuando un usuario decide no utilizar, dijéramos, el prestador establecido en un municipio, que lo puede hacer, yo estoy en un municipio, yo estoy en el municipio de Medellín, yo podría tomar la decisión de no surtirme o no utilizar los servicios de alcantarillado y aseo de empresas públicas y empresas de Medellín, lo podría hacer, pero si lo voy a hacer, yo tengo que tener una autorización especial de la Superintendencia de Servicios Públicos, donde dicen que con mi decisión no estoy afectando a la comunidad. Si con mi decisión yo afecto a la comunidad, la Superintendencia me puede obligar a que yo vaya ante ese operador. Entonces, el primer punto de la pregunta es: hay que tener claro que esa empresa está establecida, que va a hacer valer sus derechos. Un punto que lo insisto mucho: jamás va a acudir a las vías de hecho. Jamás va a acudir a las vías de hecho, jamás va a formar un problema de orden público, pero siempre va a acudir a las autoridades. Y siempre va a venir primero a la super, y en el caso de Antioquia tenemos una enorme ventaja, y es que tenemos una superintendencia ya bastante desarrollada y que la tenemos aquí cercana, la tenemos en Medellín, porque en la mayoría del país esas son las primeras dificultades. ¿Cuál es? Que la superintendencia no tiene sede local. Entonces, si yo en vez de estar hablando acá en Medellín y en Antioquia estuviera hablando en Caldas o en Risaralda o en el Chocó, estaría frente a un problema crítico, porque no hay inmediatez de la superintendencia. Aquí sí la tenemos en Medellín. Por lo tanto, yo le diría: súper, aquí hay un proveedor que está prestando el servicio, lo está prestando en condiciones fraudulentas y está haciendo una afectación de esta empresa. Me está perjudicando, no me está permitiendo que yo le cobre a mis usuarios los servicios que les presto, y fuera de eso está prestando en forma clandestina. Pero además, y muy lamentable, yo ya lo he dicho aquí 3 o 4 veces, de las cosas que a mí me parece complejo es volver los servicios públicos una actividad criminal, y estar hablando de la fiscalía y estar hablando de los jueces penales. A mí me parece que ni la administración pública y ni siquiera la política debiera judicializarse y criminalizarse, pero nada que hacer frente a un proveedor clandestino que está cometiendo un delito que se llama defraudación de fluidos. El deber legal es denunciarlo penalmente, y yo diría que hay que definir un cronograma. Esta empresa debe definir un cronograma. Ese cronograma es decir: en 8 días estoy hablando con la acción comunal, los estoy citando para decirles: venga, tenemos que normalizar la situación, usted tiene que establecerse como operador legítimo ante la CRA y ante la super, pero no solamente eso, si usted se va a servir de mis elementos de red, tiene que empezarme a pagar, porque todos, ojo, los activos que están destinados a servicios públicos hay que dejarlos que los utilicen todos los proveedores, pero el proveedor que administra la red tiene derecho a que le remuneren todas sus inversiones y todos los costos en que le incurre. O sea, esa acción comunal finalmente sí se puede quedar, pero pagándole a la empresa de acueducto la inversión en red que la empresa ha hecho, y también el suministro del agua. Y si esos usuarios están conectados a la red de alcantarillado,
tendría que pagarle por el uso de la red. Si la acción comunal dice yo no pago ni nunca he pagado, que puede ser, o no viene siquiera a la reunión, que también puede ser, inmediatamente recurriría a la super, daría un plazo razonable, otros 10 o 15 días, y si no, me fui para la fiscalía. Pero probablemente si no hace nada y vuelvo a poner el mismo caso, si yo fuera contralor le pondría problema. Claro está que muchas veces lo digo, solo una condición, y es que yo no soy contralor y probablemente jamás lo sea, entonces no va a haber ningún problema. Bueno, doctor, para finalizar entonces con las preguntas de esta sesión, tenemos una pregunta o pues una sugerencia que nos hace a través del correo electrónico dispuesto para ello, y están diciendo que en el corregimiento de La Candelaria, perteneciente al municipio de Arboletes, están sin agua desde hace 2 meses, y pese a que las autoridades municipales conocen ampliamente esta problemática, son casi nulas las acciones que se han tomado por su parte para brindar soluciones. Actualmente estamos utilizando el agua del río San Juan. Este es un recorrido que atraviesa muchos pueblos y fincas ganaderas. Puedes imaginar los riesgos que esto conlleva para la salud de la comunidad. Quisiera que nos ayudaran para que se nos brinde alguna solución, pues somos una comunidad de 450 familias afectadas directamente, con una población estudiantil de unos 400 alumnos y una cifra considerable de niños, ancianos y mujeres embarazadas. Frente a esta observación, si usted me lo permite, doctor, aclaramos pues que igual como departamento, nosotros estamos en el marco de una competencia que nos asigna la ley 142 en el artículo sexto y séptimo, perdón, quinto y séptimo de la ley 142, donde nos está definiendo que nosotros como departamentos apoyamos en la gestión técnica, administrativa o financiera de las necesidades que presentan los municipios a través de su priorización. Entonces, digamos que con relación a esta observación, nosotros invitamos al municipio de Arboletes a través de este espacio para que nos presente entonces el proyecto para apoyar la comunidad del corregimiento de La Candelaria, y es una invitación donde prioricen la necesidad del servicio de acueducto, donde nosotros los podamos apoyar técnica, financieramente y administrativamente con la formulación del proyecto y su respectiva ejecución para satisfacer la necesidad en esta comunidad. Sin embargo, entonces, como no es una pregunta concreta, yo creo que aquí finalizamos la sesión del día de hoy, doctor. Sí, solamente un comentario ya final, es que aquí con la gerencia departamental, la doctora Letia y el doctor Carlos, que hoy no nos acompañan, entre los tres, hemos convenido de que en algunas de las sesiones nos dediquemos a hablar de temas estructurales de la ley. Por ejemplo, hablar del tema del sistema de controles, controles sobre la ley, qué es el control, qué le toca a la Contraloría, qué le toca a la Personería, qué le toca a la Procuraduría, y podríamos hacer una próxima sesión sobre eso, o también sobre el tema de prestadores, también es un tema, o hablar organizadamente de un tema que es contrato de condiciones uniformes y derechos de los usuarios. Entonces vamos a tratar de, en una de las próximas sesiones, ya decirles con un plancito de actividades, como que si fuera una formación académica, decirles qué temas en concreto vamos a ir, sin que ello implique que las preguntas que nos van a hacer no nos las puedan seguir enviando, nos las pueden seguir enviando, trataríamos esas preguntas, pero además tendríamos previsto una agenda de temas. También hemos estado hablando del tema de que no necesariamente las sesiones salgan a esta hora los martes, sino que podría ser en cualquier otra hora del día, y previamente se les estaría avisando si las vamos a hacer en las horas de la tarde. Eso por cuanto algunas veces me dificulta a mí transportarme de Bogotá hasta Medellín, y en las horas de la tarde sí es una hora mucho más segura de que se haga la sesión de trabajo. Pues obviamente previamente se les informará cuándo, a qué hora nos vamos a hacer la reunión, y también cuál es el plan de actividades que vamos a tener para tratar los diversos temas de que nos ocupan. Claro que sí, doctor. Entonces, ahorita la invitación es para que revisen en YouTube, se están disponiendo todas las sesiones que estamos trabajando en el agua al derecho. Estamos en esas sesiones, se está dando respuesta a todas las inquietudes que hasta ahora se han generado. La invitación adicional es para que nos escriban a través del correo electrónico que se ha dispuesto para el programa, es elagualderecho@antioquiapda.com,
y ahí pueden dejar sus observaciones, sus preguntas, sus inquietudes para poderlas responder a través de las sesiones que estamos programando. Adicionalmente, si tienen alguna sugerencia de un tema que podamos manejar, del que haya inquietudes y que no haya mucha claridad y que podamos hablarlo como en las agendas que el doctor plantea, también a través del correo electrónico nos pueden sugerir qué temas de interés podemos trabajar en estas sesiones. Listo. Listo, muchísimas gracias. Los esperamos para la próxima sesión. Que estén bien. Gracias, muchísimas gracias. Nos vemos dentro de 8 días.